Perfecto, se escucha. Perfecto, pues vamos ahora sí. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Coloqueo, serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña, con el propósito de discutir diversos temas a través de conversaciones. Mi nombre es Yesabel Vivas Capó y seré su moderadora esta tarde. Aprovecho para dejarles saber que este coloqueo está siendo grabado y podrán acceder al mismo en nuestro canal de YouTube. También se está transmitiendo en vivo a través de nuestro fanpage en Facebook. Como participantes no tienen acceso al micrófono, pero les exhorto a lo largo de toda la presentación a utilizar el chat o la sección de preguntas y respuestas, tanto en la plataforma de Zoom como el área de comentarios a través de Facebook, para colocar cualquier comentario, inquietud o pregunta. Una vez culmine la intervención de nuestra invitada, procederemos a atender las mismas. Hoy tenemos la oportunidad de dialogar con la doctora Isar Godró sobre el racismo en Puerto Rico, dimensiones institucionales, personales e internalizadas. La doctora Isar Godró posee un doctorado en antropología cultural de la Universidad de California. Desde el 2003 trabaja en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la UPR en Cayenne, donde dirige varios programas de investigación. Ha estudiado y publicado artículos y 2 libros sobre el tema de la identidad racial y el racismo en Puerto Rico. Entre ellos, el libro Arrancando mitos de raíz, guía para la enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico. Muchísimas gracias, doctora Godró. Ahora ya pasaremos a su presentación. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Sí, seguro. Muchas gracias por haberme invitado y saludos a todos los que nos escuchan. Los exhorto a que hagan preguntas, ¿verdad? En la medida en que yo vaya haciendo la presentación para luego entonces atenderlas cuando termine. Bien contenta de poder ofrecer esta charla. Bueno, uno de los asuntos que yo quería lograr hoy es que pudiéramos compartir una definición de racismo que nos permitiera, ¿verdad?, atender el problema adecuadamente. Si nosotros pensamos en una enfermedad como cáncer, ¿verdad?, y si todo el mundo tuviera definiciones diferentes de lo que es cáncer, ¿verdad?, pues sería bien difícil que entonces el sistema médico y de salud y los salubristas pudieran entonces atacar el problema efectivamente si no tenemos una definición en común, una definición que sea también efectiva. Así que yo quería hablar de eso hoy y hablar sobre todo de las diferentes dimensiones del racismo, sobre todo las que son institucionales o las sistémicas y las que son internalizadas, porque esas son las partes de este complejo fenómeno que a veces no se atienden. Y darles como ejemplo el contexto escolar para que puedan ver cómo un ejemplo de cómo algunas de estas dimensiones sobre racismo se reproducen en el sistema escolar, en el contexto de las definiciones. Eh, Fíjense que a raíz del asesinato de George Floyd y tantos otros, ¿verdad?, asesinatos de violencia racista a manos de la policía en Estados Unidos, también se empieza una discusión sobre esto de la definición del racismo, porque había estado anteriormente muy enfocada en lo que se conoce como discrimen, que es una dimensión más personal, ¿verdad?, donde una persona insulta o comete violencia contra otra, pero no reconoce cuando esa violencia o ese insulto o esa degradación ya está enraizada en las instituciones, en el Estado, en la economía, y no reconoce que inclusive es algo que a través de lo cual hemos sido socializados, ¿verdad? Y entonces una opresión ya más sistémica, y esa dimensión sistémica no se había estado reconociendo como se debía, y como parte de las protestas y todo se le pidió a los diccionarios, y en este caso el Webster accedió así definitivamente cambiar entonces la definición. Están trabajando en eso ahora mismo para que refleje más esta dimensión sistémica de opresión racial. Así que en parte en esa misma onda es que quiero entonces compartir con ustedes esta definición. Y a mí me gusta utilizar la metáfora del iceberg, ¿verdad? Para que uno pueda comenzar a entender el racismo como un sistema,
¿verdad? No estamos hablando de un evento o de que el racismo es algo que son sentimientos de odio o ideas malévolas que tiene una gente especial que son racistas y que están allá afuera y que eso no tiene nada que ver con nosotros. No, la idea es entender el racismo como un sistema complejo de ideas y de prácticas que trasciende esa dimensión de discrimen, que es lo que por lo general notamos, ¿verdad? Como si fuera esa punta del iceberg, que es la que vemos, ¿verdad? Y que tiene que ver con esos chistes o burlas, ofensas violentas que vemos que sí, o sea, causan laceraciones, causan efectos, ¿verdad? En la autoestima de las personas, etcétera, pero que es solamente una manifestación superficial, ¿verdad? Que es la que se ve más a menudo cuando eso está apoyado por todo un andamiaje de unas profundas raíces históricas se ven también a través de las instituciones si prestamos atención. Y cuando digo andamiaje de racismo, a lo que me refiero es a una jerarquía, ¿verdad? Una jerarquía racial que asocia lo blanco y lo europeo con lo bueno, lo bonito, lo divino, lo profesional, lo civilizado, lo correcto e inclusive lo normal, lo normativo, ¿verdad? Y que entonces asocia, en cambio, lo negro o de raigambre africano con lo atrasado, con lo feo, con lo primitivo, con lo peligroso, con lo hipersexualizado, ¿verdad? Con lo criminal, y eso, entonces, esa jerarquía racial de valores, ¿verdad? Aunque no se ponga en práctica a través de un rechazo, de una exclusión explícita de una persona hacia otra, sí la podemos ver presente en distintos ámbitos de nuestra vida, en las instituciones, y en la medida en que nosotros somos producto de esas instituciones. Cuando me refiero a las instituciones, me refiero a la iglesia, a la escuela, a la familia, ¿verdad? Al sistema judicial, a los medios. Son todos, ¿verdad? Distintas instituciones de las cuales somos nosotros parte y que forman parte de nuestra socialización. En la medida en que todos hemos sido socializados y socializadas en instituciones que reproducen esa jerarquía de valores, somos racistas. Entonces yo quiero, ¿verdad? Presentarles la propuesta que sé que va a ser controversial, ¿verdad? De que pensemos que todos somos racistas en tanto y cuanto hemos sido socializados en sociedades posesclavistas que que reproducen esa jerarquía de valores, a veces sin nosotros mismos no darnos cuenta, ¿verdad? Y una manera de pensar, ¿verdad? Esto es que si nosotros pensáramos, no, pero yo no soy racista, yo no entiendo, yo no tengo nada que ver con eso, ¿verdad? No entenderíamos lo que quieren decir algunas de estas frases, ¿verdad? Que escuchamos constantemente, que si magia blanca, magia negra, mentira blanca, denigrar, pelo malo, pelo bueno, ¿verdad? La oveja negra de la familia, la persona de color, el negrito, el trigueñito, si nosotros entendemos lo que quieren decir estas frases, eso quiere decir que esa jerarquía, ¿verdad?, de valores ha estado implicada en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, y lo usamos y de manera tan cotidiana que muchas veces no nos damos cuenta que estamos reproduciendo efectivamente esa jerarquía racial, inclusive desde que somos bien pequeños, desde que arropamos a los bebés que llegan del hospital recién nacidos con frisitas que tienen angelitos blancos y rubios, ¿verdad? Decoramos sus cuartos, les compramos muñecas, les compramos juguetes, les enseñamos películas, lo llevamos a la iglesia. Todo esto transmite un mensaje de supremacía blanca del cual no estamos conscientes, ¿verdad? Porque se nos ha vendido, ¿verdad? Se ha reproducido la idea de que esto es lo normal, de que esta es la idea de la belleza y de lo bueno, y eso se sigue promoviendo sin mucha discusión. En ese sentido, a veces, ¿verdad? Para hablar de esta socialización que no vemos y que nos hace pensar en las cosas como algo natural o normal,
No, a veces me gusta presentar esta imagen que, bueno, a simple vista parece una pareja mirando hacia el horizonte, pero si uno se fija bien, hay al fondo una figura de un bebé. No sé si la pueden ver, pero donde está la pareja, en esa parte de la tierra, esa es la espalda del bebé. Y en el tronco del árbol se puede ver el pie del bebé que está en posición fetal, ¿verdad? Y con los bracitos aquí arriba en las ramas, la nariz acá por la parte izquierda con el ojo y la cabeza. No sé si pueden ver que ahí, ¿verdad? Una figura de un bebé. Una vez uno lo ve, ¿verdad? Uno se da cuenta que está ahí, pero si nadie te lo señala, ¿verdad? Te parece, no lo ves, no te das cuenta. Y así un poco es el eurocentrismo, así un poco es como opera la noción de que lo blanco es lo normativo, es algo que está ahí, pero que no lo vemos, a menos que ajustemos, ¿verdad? Nuestra visión, nuestros lentes antirracistas y empecemos a desaprender, ¿verdad? Lo que nos han enseñado desde pequeños, ¿verdad? Y empecemos a desmontar ese racismo internalizado que hemos aprendido a través de distintas ¿verdad? Instituciones, maneras. Otra manera de empezar a desaprender el racismo internalizado es hacernos preguntas, ¿verdad? Y aquí hay algunas preguntas que nos pueden ayudar a ponernos en el lugar de personas que sí han enfrentado, ¿verdad? Rechazo por su color de piel, por ser personas evidentemente negras. Porque en una sociedad que es de por sí racista, donde están esas jerarquías raciales a menudo y se siguen reproduciendo, tener la piel clara, ¿verdad? Y tener rasgos parecidos a los europeos, pues eso implica que eso se va a entender como normativo, bueno, favorable, y que no vas a tener muchos tropiezos, al menos en ese aspecto, ¿verdad? Pueden ser que obviamente hay otros tipos de marginación que tienen que ver con clase, con género, ¿verdad? Con orientación sexual, pero en términos de lo que es lo que se llama privilegio blanco, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que de este issue de color, ¿verdad? Del colorismo, del racismo cotidiano, del discrimen, no vas a enfrentar día a día lo que otras personas sí enfrentan. Entonces, estas preguntas, por ejemplo, nos pueden poner a pensar un poco sobre eso. Por ejemplo, puedo estar segura de que si uso mi pelo al natural, las personas en mi trabajo lo considerarán apropiado y atractivo. Si tengo ese privilegio blanco, puedo encender la televisión o mirar la primera portada de un periódico o revista sabiendo que voy a encontrar imágenes de personas con rasgos físicos similares a los míos. Puedo suponer que al mudarme a una urbanización cerrada no voy a ser visto con sospecha por mis vecinos. Puedo estar seguro que si mis hijos respetan las normas del colegio, no van a encontrar problemas por parte de los profesores ni van a ser rechazados por sus compañeros de clase a causa de sus rasgos físicos, ¿verdad? Si me para un policía, puedo estar seguro de que no ha sido porque sospecha de mi aspecto y piensa que ese carro caro que estoy guiando no debe ser mío, ¿verdad? Mientras estoy en Puerto Rico, puedo estar segura que nadie me deba decir que no parezco puertorriqueña, porque mi aspecto, color, facciones serán considerados representativos de la mezcla que hay en Puerto Rico. Y eso es porque personas que son evidentemente negras, ¿verdad? Constantemente se encuentran que en la calle les preguntan si son dominicanos, si vienen de las islas o le hablan en inglés porque piensan que vienen de San Tomás, etcétera. Esto porque se ha creado un imaginario, ¿verdad? Nacional donde se asume que personas evidentemente negras de alguna manera no parecen puertorriqueñas. Los libros de texto en el colegio de mis hijos contienen ejemplos de familias como la mía y de mi color. Si no tienes tez clara, si tienes tez bien oscura, es bien difícil que vayas a encontrar ese tipo de libros en el contexto escolar, en las instituciones. Así que así, ¿verdad? Cuando compro ropa interior color carne o curita, puedo estar seguro de que se parecen al color de mi piel si soy de piel clara. Y así sucesivamente, porque estamos hablando de todo un andamiaje comercial, educativo, religioso, salubrista, de medios, ¿verdad? Que está montado sobre esa jerarquía de que hablamos. Bueno, ¿y de dónde viene esa jerarquía? Porque no siempre esto fue así, no siempre lo blanco se asoció con lo bueno y lo negro con lo malo.
esto no siempre existió el racismo antinegro de esta manera. Esto hubo unos procesos, ¿verdad?, de larga duración que fueron cimentando, ¿verdad?, este germen, esta semilla de deshumanización a través de los procesos de esclavitud y de colonización, ¿verdad? O sea, el racismo viene siendo la ideología, ¿verdad?, que se utiliza para justificar el saqueo, la expropiación de tierras que vino con el colonialismo, la deshumanización de las personas esclavizadas que fueron extraídas, ¿verdad?, a la fuerza desde el África hasta las Américas. Y en Puerto Rico, ese proceso de esclavitud y colonialismo, bueno, el colonialismo todavía lo tenemos con nosotros, pero la esclavitud duró casi 400 años. O sea que por 400 años hubo todas unas generaciones, ¿verdad?, de personas esclavizadas que a través de la explotación de su trabajo, ¿verdad?, generan riquezas para otras familias que entonces se benefician de la construcción de ellos como blancos. Y esa noción de que hay unos blancos y hay unos negros, ¿verdad?, y hay unos indios, y esta noción de que hay unas razas y unas que son superiores y otras que son inferiores, es parte inherente del racismo también. O sea, el racismo como sistema, ¿verdad?, ideológico, político, económico, genera entonces esta mentira, esta concepción de que hay razas. Y los científicos, sobre todo los antropólogos, jugaron un papel de mucha complicidad en ese proceso. Y se hablaba, a veces se peleaban entre sí, ¿verdad?, los llamados científicos, de si eran 3 razas, o si eran 5, o si eran 7, y quiénes eran los blancos y quiénes eran los arios. Pero al final del día, ¿verdad?, al fin de cuentas, siempre había una ideología de supremacía blanca y la idea de que le tocaba a los europeos y a los blancos civilizar el resto del mundo, ¿verdad? Y llevar, ¿verdad?, su sabiduría, sus religiones, etcétera, a el resto de las Américas y de África. Así que esa noción de raza no tiene realmente, ya se sabe, ¿verdad? Hay un consenso entre la comunidad científica que esta noción de raza no tiene raíz biológica ni genética, no está fundamentada, ¿verdad?, sobre ninguna bases científicas, sino que es una noción que que se fue afianzando durante ese periodo largo de duración y que continúa, porque si bien la esclavitud se abolió, el racismo no se abolió, y el racismo realmente es lo que viene a concretar esa noción de raza. Y lo importante es que entendamos también que este pasado, ¿verdad?, de la esclavitud lo tenemos bien cerquita. Si bien fue un proceso tan largo que duró casi 400 años, tenemos que entender que no han pasado ni siquiera 150 años desde que se abolió la esclavitud, y 150 años es bien poquito tiempo. Entonces a veces la gente dice, pero yo no puedo creer cómo es que en pleno siglo XXI nosotros estemos oyendo estas expresiones racistas, etcétera. Bueno, gente, pero es que realmente lo que pasa es que esto lo tenemos a la vuelta de la esquina. Este pasado está bien cerquita de nosotros, y por eso es que con más ahínco, ¿verdad?, tenemos que entender que es algo que tenemos que activamente, ¿verdad?, contrarrestar y desaprender el racismo que todos de alguna manera hemos sido, del que hemos sido partícipes a través de nuestra socialización. Así que eso es importante tenerlo en mente, y tener en mente que aunque la raza no sea una construcción real, biológica, ¿verdad?, ni genética, eso no quiere decir que no tenga efectos reales en la vida de la gente, ¿verdad? Yo no le puedo decir a una persona que es descendiente de una familia que fue esclavizada, que no pudo acumular riqueza, y que después de la abolición esa persona está sujeta a discrimen, y cuando llega a las tiendas lo siguen y lo miran con sospecha. Yo no le puedo decir a esa persona, mira, la raza no existe. La raza es un invento, porque eso ha tenido un efecto, ¿verdad? El ser mirado como negro, el ser
racializado como hombre negro, racializado como mujer negra, tiene efectos en la vida de las personas, ¿verdad? Y a veces afirmarse en esa identidad, ¿verdad? Decir yo soy negra y con orgullo, ¿verdad? Es una respuesta, ¿verdad? De resistencia ante esa realidad. Así que nada, para que tengamos en cuenta eso. Y lo otro que es importante tener en cuenta cuando hablamos de racismo es que no solamente es que duró 400 años durante el periodo de la esclavitud, en ese periodo, como les dije, se acumuló un montón de riqueza. Esa es la riqueza que permite entonces la revolución industrial, que luego impulsa el sistema capitalista, ¿verdad? Y entonces tenemos que pensar que la pobreza, ¿verdad? Luego de todos esos 400 años de unas personas que se vieron impedidas de acumular riqueza real, simplemente por razón de ser esclavizada y que fue una esclavitud racial, ¿verdad? Pues eso hace que la pobreza y la racialización como persona no blanca vayan de la mano, o sea que no es que es a veces la gente dice no, pero es que es una cuestión de clase y no de raza, pero es que la pobreza está racializada, en tanto y cuanto hubo un periodo de 400 años que dejó desposeído a todo un sector de la población negro y mulato, ¿verdad? Y en tanto y cuanto hay una población que se racializó como blanca, que se benefició de esa riqueza, y ahí tenemos los Serrayés, los Fonalleda, los Carrión, los Fortuño, o sea, todas esas son familias que de alguna manera pudieron pasar su riqueza, ¿verdad? A través de generación en generación hasta el día de hoy, y como les dije, esto pasó hace bien poquito tiempo, lo tenemos a la vuelta de la esquina, así que tenemos que pensar en esos conceptos: riqueza racial, pobreza racial, capitalismo racial, ¿verdad? O sea, como son cosas que están imbricadas todavía, son parte de nuestro sistema. Así que para, ¿verdad?, redondear esto antes de entrar a cómo lo vemos en la escuela, pues tenemos que pensar entonces el racismo como sistema de profundas raíces históricas, sistema que ha facilitado el empobrecimiento sistemático de indígenas y afrodescendientes, y que se mantiene esa jerarquía racial operando a favor de esos sectores que siguen, ¿verdad?, beneficiándose de este proceso. Bueno, lo que yo quería hacer en esta otra parte es darles un ejemplo de cómo esa jerarquía racial se reproduce a través de instituciones, en este caso la escuela. Nosotros hicimos un estudio sobre el racismo institucional en el tercer grado, porque en tercer grado nos enfocamos porque ahí es que vemos que se les enseña a los niños, ¿verdad?, de 8 y 9 años, cómo fue los procesos de colonización y qué es esto de las tres razas y de la mezcla, ¿verdad? Que vemos el sello del Instituto de Cultura, vemos la formación histórica, que este es el texto que utilizaban los niños en la clase y las niñas en la clase de estudios sociales en tercer grado, y un mural que hay en San Sebastián, y ustedes han visto montones de estas imágenes de las tres razas, pero si hay un patrón es que la raigambre europea blanca, ¿verdad?, se coloca sistemáticamente al centro, ¿verdad? Dándole mayor prominencia a esa que a las otras dos, y eso es una selección. Cuando los niños de tercer grado terminaban su unidad, ¿verdad? Y las maestras le pedían que hicieran algún dibujo que representara nuestras raíces, pues aquí les doy un ejemplo de cómo una niña ha internalizado muy bien la jerarquía racial que reproduce el sistema y nos produce este dibujo, ¿verdad?, donde representa las tres raíces, siendo la hispana la que aparece con mayor prominencia, y nuestros ancestros africanos allá bien al fondo, alejados, inclusive más que los taínos. Y eso tiene también una relación con cómo se enseña inclusive la raíz indígena en la escuela, porque cuando se le enseña a los niños sobre la raíz indígena, se les da información de cómo era su sociedad antes de la colonización española. Se les explica cómo era que los taínos se organizaban, cómo era que sembraban, a cuáles eran sus dioses, ¿verdad? Cómo eran los areitos, y entonces eso le da a los niños una noción, pues, de que
de humanidad, ¿verdad? Los humaniza a los taínos, al tú entender que era una sociedad vibrante y les molesta, ¿verdad? Veíamos en los salones de clase como cuando se les hablaba de la colonización y el genocidio, pues se molestaban porque decían, bueno, toda esta riqueza, ¿verdad? Se pierde y fue ¿verdad? Un asesinato, un crimen contra esta sociedad. No pasa así cuando los niños se les introduce a la tercera raíz africana, porque el sistema educativo ha decidido comenzar a hacer la historia de nuestros ancestros africanos a partir del proceso de esclavización. No antes, no se les habla de los imperios africanos, no se habla de la presencia mora en España, no se habla de nada de eso. Se comienza la historia a partir de un proceso deshumanizante, ¿verdad? Como lo fue la esclavitud, y en esto pues las imágenes que vemos en los libros de texto, las imágenes que hay en los libros de colorear, continúan, ¿verdad? Reproduciendo unas imágenes que victimizan, ¿verdad? Nuestros ancestros africanos y exaltan a los taínos. Y lo que vimos, ¿verdad? A través de lecciones, textos, decoraciones, maquetas, libros de pintar, etcétera, es que los taínos se sigue presentando como autóctonos, como propios, mientras los africanos como exóticos, ¿verdad? Se habla de una sociedad precolonial igualitaria y productiva en el caso de los taínos, pero los africanos es una sociedad precolonial desconocida porque no se habla. Con los taínos se presentan ideas de respeto, de dignidad, espíritu guerrero, ¿verdad? Frente a los colonizadores. Con los africanos es esclavitud y victimización. Lo taíno viene a evidenciar la crueldad del colonizador, mientras que lo africano evidencia la superioridad del colonizador. Con lo taíno tenemos idealización, romantización, con lo africano es olvido y desconocimiento, ¿verdad? Con lo taíno se habla de apego a la tierra, conocimiento de la naturaleza y espiritualidad. Con lo africano se limita a ritmo, sabor, supersticiones, impulsividad, ¿verdad? Y eso se ve no solamente también esta cuestión de victimización. Este es el único monumento que nosotros tenemos en Puerto Rico para celebrar la abolición de la esclavitud, está en Ponce, y es un hombre arrodillado, ¿verdad? Esto contrasta muchísimo con otras estatuas ahora mismo que se están cuestionando tanto, ¿verdad? Las estatuas que reproducen los modelos eurocentristas y de supremacía blanca. Aquí vemos otro monumento en Barbados, hay otro en Guadalupe de una mujer que, ¿verdad? Esclavizada que luchó contra el sistema esclavista en Guadalupe. En Brasil está Zumbi dos Palmares, ¿verdad? Y así por encima, y así por el estilo, ¿verdad? En distintos lugares. Y en Puerto Rico es todo lo contrario. De hecho, nosotros encontramos en libros de texto del 1992, ¿verdad? Textos y contenido que inclusive justificaba la esclavitud. En este texto se habla de la esclavitud, que era una institución legal que estaba reglamentada por el gobierno, que las leyes tendían a garantizar un trato humanitario y que el problema era que los hacendados no seguían las leyes de la esclavitud, que no eran comprensivos ni humanitarios. O sea, el problema eran unos individuos, el problema no era un sistema, ¿verdad? Que estaba fundamentado en la idea de que nuestros ancestros africanos los hicieron animales, los convirtieron en objetos. Eso no hay manera de que sea legal, ni que esté bien, ni que sea ni razonable, ni bonito, como dice este texto escolar. Así que esto es un ejemplo de racismo institucionalizado a través de la escuela y de libros de texto que son endosados por el Departamento de Educación y que le están entonces enseñando unas cosas a nuestros hijos y a nuestras hijas. Cuando hablan de los esclavizados africanos, los presentan como que son todos iguales, siendo África un continente tan diverso, ¿verdad? De tantas distintas culturas. Y dice que no solamente todos son iguales en términos de sus labios, de sus narices, etcétera, sino que dicen que también tenían gustos, que a todos les gustaba la música, el baile y la narración de historietas, ni siquiera de historias, ¿verdad? Historietas que tienen un significado todavía más degradante, ¿verdad? Cuando hablan de los españoles,
se nos olvida que hubo presencia mora ahí, de momento son todos blancos y rubios los españoles, ¿verdad? También todos iguales, y se nos dice que son inteligentes, mientras que a aquellos lo que les gustaba era, ¿verdad? A los africanos les gustaba saltar y bailar, a estos, los españoles son inteligentes porque son ágiles de pensamiento, ambiciosos de poder y riqueza, valientes. Esto es la reproducción de una jerarquía a través de la institución. Esto entonces se internaliza, ¿verdad? Cuando hicimos un sondeo entre los estudiantes, ¿verdad? La mitad, cuando le preguntamos qué cosas te gustan de ti y si pudieras cambiar algo tuyo, ¿qué cambiarías? Pues ellos dijeron, pues me gustaría cambiar mis ojos porque quiero tener los ojos verdes, tengo el pelo rizo y feo, ¿verdad? No me gusta mi pelo rizo, me gusta lacio. Quiero cambiar la nariz para tener la nariz perfilada, me gustaría ser blanca. O sea, no es de extrañarnos que estos niños a esta temprana edad ya hayan internalizado las nociones de lo que es bonito, de lo que es bueno, y a veces, ¿verdad? Las ponen en prácticas insidiosas como es el bullying, como es el acoso racial, ¿verdad? Y 64% de las maestras que entrevistaron nos dijeron que habían tenido que intervenir con una niña o niño agresor que había sido víctima o agresor de acoso racial en algún momento en la escuela. El caso más notorio de esto es el de Alma Yadira Cruz, ¿verdad? Que a los 11 años no solamente tuvo que soportar el bullying y el acoso sexual, el acoso racial, perdón, en su escuela de parte de otras niñas, ¿verdad? Pero también entonces es cuando se defiende y empuja a las que la están acosando, la arrestan, es esposada, es procesada, le echan 5 cargos de agresión y tiene que entonces empezar un sistema judicial, luego los cargos se le quitan. Pero fue un evento traumático para esta familia, ¿verdad? Por un sistema que no reconoce, ¿verdad? Porque esto también es racismo institucional al entrar entonces ya el sistema judicial. Y no es solamente Alma Yarida, la verdad, nosotros encontramos muchísimos testimonios de maestras hablando de niños, ¿verdad? Que habían sido objeto de esta violencia racista en la escuela, ¿verdad? Una nos contó que tuvo una experiencia en 5º grado con una niñita que era así, ¿verdad? La maestra dice es así porque nos han internalizado ya que no se puede decir negro porque eso se entiende que es negativo. Le decían eso, que no se bañaba, la tiraban para el lado porque era negra, tenía el pelo malo. La maestra dice pelo malo sin entender que está diciendo nada problemático. Y dice, esa nena era bien buena, pero todo el tiempo estaba llorando y se orinaba en el salón, pero eran los mismos nervios, ¿verdad? O sea que esto tiene unos efectos bien profundos en la vida de los niños y de las niñas, y también se intersecan con otros tipos de identidades de género, de clase, etcétera. En este caso aquí tenemos 2 testimonios. Uno nos dice una maestra, ¿verdad? Que había un niño varón que le daban y le daban. Entonces ella le decía, bueno, nene, pero tú defiéndete. El nene era de espejuelos trigueñitos. Yo no le di clase, pero yo veía cómo le daban y le daban. Hasta las nenas le daban. Y el nene llorando, seguía caminando. Entonces después otra nos cuenta que había una nena, más o menos de 12 años, que estudió aquí en 6º y tuvo varios problemas porque le decían negra, que no se bañaba, y lo que le hicieron fue que de allá, de la escuela intermedia, la botaron a ella porque era supuestamente peleona. Entonces tenemos una niña que además de ser objeto, ¿verdad?, de acoso racial, no la defienden porque dicen que es peleona, porque las niñas se supone que no peleen, ¿verdad? Porque es el estereotipo, ¿verdad?, de sexista. El niño se supone que sí pelee y que se defienda. Y entonces esa es la respuesta que tiene, bueno, nene, pero tú defiéndete porque tú eres varón y se supone que tú pelees, ¿verdad? Entonces estas son también, esto es lo que llaman la interseccionalidad, ¿verdad? Donde tenemos elementos de género y de raza que están, ¿verdad? Combinados para, en este caso, dejar a estas 2 víctimas, estos 2 niños, ¿verdad?, desprovistos de un apoyo institucional correcto, ¿verdad? En este caso tenemos una maestra que ve que hay unos niños de kindergarten que están entrando a su salón de clase y hay un nene que empuja a una nena en kinder y le dice negra sucia. Y esa maestra, ¿verdad?, le da tanto coraje
con ese nene que lo que hace es que lo para en el medio del salón y le pide a los otros niños del salón que le digan a ese nene que él es negro también, que él le dijo a la nena negra sucia, pero que él es negro también. Y el nene, dice ella, ¿verdad? Terminó llorando. Y ella dice, pero a mí no me importó que llorara, no me molestó, y se citó los papás. En ese momento de verdad me cegué, pero yo quería en ese momento como que me sentía que tenía que defender a esa niña que le habían dicho negra sucia. Entonces la maestra quiere defenderla, pero lo que pasa es que en su defensa no está retando la jerarquía, está utilizando la palabra negro para insultar al niño también. Entonces, lo que vemos aquí es que otra vez las maestras también han internalizado ese racismo y entonces no pueden combatirla porque no hay adiestramiento para que desaprendan lo que han aprendido y puedan entonces tener una respuesta efectiva. Y las cosas que oímos sobre nuestra herencia africana, ¿verdad? En el discurso oficial de que es nuestro ritmo, de que lo tenemos en el lenguaje, en la comida, en la música, eso está bien, pero a veces eso no es suficiente para darle entonces herramientas efectivas a las maestras de que puedan parar a ese niño y decirle, mira, pero ¿por qué tú asocias lo negro con lo feo? Porque si realmente nuestros ancestros africanos, si estamos aquí, fue por su lucha, fue por su resiliencia, fue por su resistencia, por su capacidad de adaptarse a situaciones bien adversas. Por 400 años hubo este sistema y estamos aquí por ello, ¿verdad? Lo negro es bello, lo negro es diverso. Mira que muchas distintas caras lindas y negras hay a tu alrededor. Es un puente, nos une con otras sociedades afrodescendientes. Es una afirmación, es un orgullo. Eso lo que le tenemos que dar a las maestras, a los maestros, a todos los puertorriqueños, ¿verdad? Son herramientas alternativas. Eso es lo que tratamos de hacer a través del libro Arrancando Mitos de Raíz, ¿verdad? Promover unos contramitos, ¿verdad? Es para ir desaprendiendo los mitos que nos han inculcado desde pequeños. Y en ese sentido es bueno para maestras y maestros, pero para todos, para tíos, para abuelos, todos los que, madres, padres, todos los que entramos en contexto con la juventud. Quiero preguntar aquí un momentito cuánto tiempo llevo para saber si paso a la próxima o si lo dejamos aquí para preguntas. ¿Cuánto llevo? Podemos seguir, sí. Ok, pues en esta última parte, yo lo que quería era pues compartir con ustedes 10 recomendaciones de cómo podemos, ¿verdad?, empezar a ser agentes de cambio, agentes antirracistas, partiendo, ¿verdad?, de que ya lo hemos internalizado, porque tiene que haber ese proceso como de humildad, de entendernos parte, ¿verdad?, de ese sistema complejo. Eso toma tiempo, es un trabajo difícil, es un trabajo personal, pero créanme que es parte de poder entonces movernos hacia una sociedad más justa y ser nosotros mismos mejores seres humanos, ¿verdad? En tanto en cuanto a esta socialización a la que hemos sido sujetos, pues no ha sido, ¿verdad?, intencional nuestra, ¿verdad? Es algo heredado, ¿verdad?, de un sistema que, como les dije, pues fue de larga duración y no hace mucho que se terminó. Así que desaprenderlo es importante y asumirlo como un proyecto personal, reflexionar sobre el racismo sistémico y si somos más claros de piel, ¿verdad?, pensar detenidamente sobre esos privilegios invisibles, y entonces poder pensar cómo puede ser la vida y las experiencias para otras personas que no han tenido esos privilegios invisibles. Impulsar cambios antirracistas en el entorno familiar. A lo mejor no tenemos la oportunidad de cambiar los libros de texto, ¿verdad?, que tienen nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos, pero sí podemos decidir qué tipo de muñecas compramos, qué tipo de películas escogemos, cuentos, ¿verdad?, que queramos comprar. Y para todo esto hay que hacer un trabajo extra,
¿verdad? Porque lo normal y lo normativo es que lo que se privilegia sea lo europeo, lo blanco, el modelo que conocemos. Así que hay que hacer ese esfuerzo extra y esa es parte del trabajo a la hora de decorar, a la hora de escoger, ¿verdad? Cómo vamos a vestir a nuestros niños, qué iconos vamos a usar, etcétera. Lo otro es reconocer el colorismo, ¿verdad? Que es esta noción de que en sociedades racistas como la nuestra y posesclavistas como la nuestra, tener la piel clara y tener ciertos rasgos implica privilegio, reconocerlo, pero también en nuestro caso hay que aquilatar esa identidad blanca o clarita al contexto colonial, porque tampoco es que nos creamos todos blancos, ¿verdad? Porque desde la perspectiva de Donald Trump y desde la perspectiva del imperio, ¿verdad? Y si estamos en una relación colonial con los Estados Unidos, desde los Estados Unidos a nosotros no nos ven como blancos, ¿verdad? No importa cuán clara sea nuestra piel, ¿verdad? No somos anglosajones, entonces en ese sentido nosotros tenemos que como puertorriqueños tener esta doble conciencia de a la misma vez en el entorno interno estar conscientes de que hay un colorismo, de que hay ciertos privilegios asociados a la fisionomía clara de piel, etcétera, pero también aquilatar esa identidad al contexto colonial para que no pase como pasó con el censo, ¿verdad? Que en el año 2000 80% de los puertorriqueños se declararon blancos solamente. En el año 2010 bajó un poco, pero todavía teníamos 76% declarándose blancos solamente, ¿verdad? Y esto hay que tener en cuenta que esto es un instrumento que se usa a nivel federal, ¿verdad? O sea, hay que saber bien, hay que ser estratégico de cómo uno se posiciona vis-a-vis, ¿verdad? El gobierno de los Estados Unidos. Así que los insto, ahora que está el censo, ¿verdad?, circulando, a que no marquen blanco, ¿verdad?, porque busquen otras categorías y de hecho el grupo ILE, que recomiendo, ¿verdad?, el colectivo ILE, ha lanzado una campaña para que marquemos otros encasillados, la negro o afroamericano, y que pongamos que somos afrodescendientes, ¿verdad? Porque afrodescendientes es una categoría que todos podemos usar, no importa el color de nuestra piel, ¿verdad? Para afirmar esa descendencia de nuestros ancestros africanos que consistentemente se ha estado negando, se ha estado invisibilizando por las instituciones. Así que es una recomendación, ¿verdad? Una invitación a que piensen sobre eso. Lo otro es rechazar chistes y comentarios racistas y sobre todo programas, ¿verdad?, que son explícitamente racistas y que utilizan el racismo, el sexismo, la homofobia para lucrar, sacar lucro. Hay una campaña para rechazar al programa de la Comay. Yo espero que saquen a ese programa y otros, ¿verdad?, del aire, porque es importante que nosotros como puertorriqueños digamos claramente que esos valores no nos representan, ¿verdad? Así que, y cuando estemos en entorno familiar, con amigos y oigamos chistes racistas, comentarios racistas, detenerlo, ¿verdad?, de manera diplomática, pero no dejarlo pasar. Eso es algo que tenemos que como todos estar comprometidos. Desarrollo de representaciones dignas de la negritud, no como esta, ¿verdad?, que sacó el Departamento de Salud hace poco, donde representaba a la persona enferma y contra la que había que protegerse como una mujer negra, ¿verdad? O la ponía también en otra figura como en una posición de la servil. Así que esto no son las representaciones que queremos ver, y si usted está en un ámbito laboral donde puede tomar decisiones sobre qué carteles se usan o qué imágenes se usan para promover X o Y actividad, pues asegúrese, ¿verdad?, de que las representaciones no sean todas blancas, ¿verdad?, y que sean también dignas de nuestra herencia africana. Necesitamos mejores monumentos, ojalá se pueda poner uno al lado, ¿verdad?, de este monumento en Ponce, y eso sería un gran proyecto del Instituto de Cultura Puertorriqueña si quieren trabajar, ¿verdad?, en contra de todos estos años de reproducir una jerarquía
poner otro monumento ahí que sea digno de nuestros ancestros africanos que se levantaron. Hay evidencia histórica de todas las rebeliones que hubo, todos los intentos para conseguir la libertad, y eso merece otro monumento quizás que se ponga al lado, ¿verdad? Para que podamos ver nuestro progreso como sociedad en términos de nuestra gesta antirracista. Otra recomendación es, si usted va a hacer un estudio o una evaluación, incluya la variable de raza y color, ¿verdad? Para que tenga alguna idea de en qué medida lo que usted está haciendo está representando adecuadamente a la sociedad puertorriqueña. Denunciar prácticas laborables antirracistas si está en su entorno laboral y alguien viene y dice que un afro no es una buena apariencia, o que alguien que tiene dreadlocks o trenza, eso no es profesional. Acuérdense que toda esta idea sobre la buena apariencia, sobre lo profesional, lo bonito, están imbricados en esa misma jerarquía. Y apoyar programas e iniciativas que brinden apoyos diferenciados a familias pobres y negras. Y tienen que ser diferenciados porque hubo un proceso de 400 años, ¿verdad? Donde hubo generaciones que fueron desarraigadas y impedidos de acumular riqueza. Así que, ¿verdad? Esta es una imagen, hay otras, pero lo que quiere decir es que hay veces que si le damos los mismos apoyos a todo el mundo, ¿verdad? No logramos que puedan tener un acceso justo a lo que necesitan, ¿verdad? Aquí hay 3 figuras de 3, ¿verdad? Con 3 personas con alturas distintas, ¿verdad? Y si queremos ayudarlos a que vean el juego de pelota y le damos el mismo apoyo a los 3, no vamos a lograr que los 3 puedan ver. Para que sea justo, tiene que haber apoyo diferenciado, ¿verdad? En ese sentido, pues las cajitas, ¿verdad?, que se necesitan para enaltecer lo que ha sido un empobrecimiento racializado sistemático. Necesita ser diferenciado para las poblaciones afrodescendientes. El colectivo AILE es un colectivo que lleva muchísimos años trabajando con esto, tienen una página de Facebook, los invito a que vean sus actividades y que apoyen su gestión antirracista. Y nada, que cuando las telarañas se juntan, pues podemos atar a un león, y que espero entonces poder seguir la conversación después. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. La realidad es increíble cómo en tan poco tiempo ha logrado condensar tanta información, ¿verdad?, que ha sido recopilada por años y que además sobre todo vivimos. Hay algunos comentarios de los participantes, pero quiero aprovechar y un poco atar algo que ha ido mencionando y que me parece muy importante, ¿no? Con todo lo que hemos estado justamente viviendo del movimiento de las vidas negras importan, ha sido interesante porque una de las imágenes que he estado viendo en las redes sociales en un momento eran distintos antebrazos, ¿verdad?, de distintos colores, con toda esta idea del colorismo, y entonces decía un mensaje, decía, si mi familia se ve así, entonces iba como desde lo más blanco hasta lo más negro, yo obviamente no puedo ser racista. Entonces yo vi mucho de esto en Facebook, y claro, en el proceso de irlo pensando, decía, bueno, es que claro, nosotros hemos crecido con ese discurso del mestizaje racial, que de hecho que en efecto el Instituto de Cultura Puertorriqueña, ¿verdad?, ha sido una de las instituciones que más a nivel de nuestro emblema ha ido adelantando esa imagen donde en efecto en el emblema se ve al colono en el medio y al africano y al taíno en unas posiciones posteriores, pero además con una idea de armonía, o sea que hay una supremacía en la explicación también, pero además entonces también hay una imagen de armonía que sabemos que no fue así, ¿verdad?, que no refleja todo el derramamiento de sangre, la esclavitud, la tortura. Entonces, un poco quería aprovechar que bueno, que siendo esto una plataforma que sale del instituto, me parece esencial que nosotros como institución discutamos también todo, ¿verdad?, la ramificación que esta utilización de símbolos, ¿verdad?, crean en nuestro imaginario. Y un poco quisiera aprovechar
y traer la discusión de cómo usted lo ve a ese comentario que nosotros vemos tanto, de que como somos mestizos y tenemos toda esta mezcla racial, no podemos ser racistas. Y un poco había algo que decía bien interesante, y era que hace poco leyendo de unas publicaciones de Claxo, que de hecho usted estaba en una de las publicaciones con otras colegas, hablando sobre este tema, sobre justamente cómo el discurso, ¿verdad?, de mestizaje lo que ha hecho es promover el racismo mientras que lo esconde. Pues un poco leyendo sobre eso me ponía a pensar también en el tema de lo importante que es entonces cómo podemos apalabrarlo, ¿verdad? Porque entonces está el tema de que yo, por ejemplo, en Puerto Rico soy considerada una mujer blanca, o sea, ¿verdad? Por eso puedo llevar mi pelo rizo y aún así es aceptado en cualquier espacio, ¿verdad? Pero obviamente no soy blanca dentro de un contexto occidental, pero entonces en el proceso de la discusión, pues yo creo que ha sido como muy bueno que traigamos esos puntos donde nosotros mismos, nosotras mismas, tenemos que también empezar esa introspección y decir, espérate, hay todo este producto racial que yo tengo, racista, no racial, racista, ¿verdad? Así que quisiera aprovechar un poco como traer eso, esa discusión que a veces vemos aquí de que como somos mestizos, no podemos ser racistas, o a veces hasta hablando del orgullo que tenemos, decimos, pero sí, mira, mira cómo yo bailo, yo tengo el fondillo así de grande, ¿no? Con esta idea de la voluptuosidad y del erotismo, y un poco por ahí. Sí, sí. Sí, bueno, el mestizaje no solamente en Puerto Rico, ¿verdad? Sino en toda Latinoamérica como ideología, aunque es una ideología que puede tener mucho potencial, ¿verdad? No estoy diciendo que inherentemente sea negativa, pero sí a través de toda Latinoamérica el mestizaje se ha utilizado para dos maniobras importantes. Una, la negación del racismo, ¿verdad? O sea, que es eso mismo, que como somos todos mezclados, pues aquí no hay blancos ni negros, y por lo tanto, pues no puede haber racismo. Y en contextos latinoamericanos, pues se ha utilizado, por ejemplo, el concepto de pigmentocracia, ¿verdad? De que si bien es cierto que no se pueden establecer ¿verdad?, categorías fijas porque las razas no existen realmente así, sino que lo que vemos es una gradación, ¿verdad?, de diferentes colores. Sí hay una pigmentocracia y que en esas familias, ¿verdad?, donde hay todos esos colores, si usted se pone a pensar, bueno, ¿cuáles han sido los comentarios, ¿verdad?, dentro de la familia sobre quién es bonito, quién es bueno, quién es mejor, cuáles son las oportunidades de vida que han tenido los distintos miembros de mi familia, pensar si eso de alguna manera ha estado relacionado con ¿verdad?, los más oscuros, los más blancos teniendo más oportunidades y los más oscuros dentro de mi familia menos, ¿verdad? O sea, son cosas que hay que mirar, esa pigmentocracia dentro de la familia también. Pero entonces, a través de toda Latinoamérica, se ha utilizado el mestizaje para decir, bueno, que como no hay esas divisiones tan antes, pues no existe tal cosa como el racismo. Y eso, pues obviamente es problemático, eso se ha cuestionado por distintos movimientos, también de movimientos indígenas, ¿verdad? Que también reclaman que no han sido tratados para nada en igualdad de condiciones con vis-a-vis las poblaciones criollas blancas. Así que eso por un lado. Lo otro, además, o sea, dije que son dos maniobras la del mestizaje. Una, esa de negar el racismo. Y la otra es la de blanquear la negritud, ¿verdad? O sea, la noción de mezcla se ha tradicionalmente celebrado como un mecanismo de blanqueamiento, ¿verdad? De ir erradicando y blanqueando esas otras raigambres que se entienden son menos avanzadas o más primitivas, etcétera. Y eso, lo que si nos ponemos a ver, realmente ha llevado a unas construcciones, ¿verdad?, donde lo negro se asume como si fuera algo puro y a la vez que ha sido mezclado con una gota de sangre blanca o una gota de lo que se entiende son ancestros, se declara entonces mezcla,
¿verdad? En la medida que se habla de ese proceso de blanqueamiento. Entonces, en las sociedades donde se habla de mestizaje, tú tienes esa dicotomía entre lo negro, que se asume como puro extranjero o del exterior. Por eso es que a muchas personas evidentemente negras les seguimos hablando en inglés o les seguimos preguntando si son de Puerto Rico, ¿verdad? Porque hay esa noción de que la negritud es lo puro. Y entonces, en la medida en que cualquier persona oscura de piel, si tiene el pelo lacio, rápido lo sacan de esa categoría de negro, ¿verdad? Porque no, ya es mezclado o ya es indio, ¿verdad? O no, tú no eres negro porque tú no tienes la nariz gruesa, tú no eres negro porque tus labios son finos, o sea, cualquier, ¿verdad? Rasgo que sirva para descualificar a una persona negra y llevarla a la categoría de mezcla, ¿verdad? Y entonces eso es distinto, bien distinto a cómo se maneja en Estados Unidos, donde es al revés. Lo blanco es lo puro, ¿verdad? Y en la medida que esa blancura se contamina con, ¿verdad? Según la ideología de supremacía blanca, se contamina con cualquier gota de sangre negra o indígena, ya deja de ser blanco, ¿verdad? Y entonces son sistemas, ambos reproducen la supremacía blanca, pero son sistemas distintos, ¿verdad? Donde en un sistema se utiliza la mezcla para erradicar lo negro, en otro sistema se mantiene la pureza blanca y se mantiene, ¿verdad? A raya todo lo que no sea blanco, ¿verdad? Es una división blanco, no blanco, y nosotros es negro, no negro, ¿verdad? Y lo no negro es la mezcla. Y eso entonces, por ejemplo, al hablar de la puertorriqueñidad, ¿dónde está ubicada el corazón de la puertorriqueñidad? Pues en la montaña. Y donde está el jíbaro, ¿verdad? Y el jíbaro, aunque sí se habla de que es mezclado y todo eso, pero es un hombre, ¿verdad? Claro de piel. Cuando hablamos de comunidades negras son como excepciones, pues eso es en Loíza, o si estamos en Ponce, pues en donde está la gente negra en Ponce es en San Antón, si estamos en Arroyo, pues donde está la gente negra en Arroyo es en Yaurel, ¿verdad? O sea, se sigue como que enquistando la negritud y poniéndola como al margen, ¿verdad? Al extremo no representativo de la puertorriqueñidad. Así que eso es un problema con el que tenemos que trabajar, y la idea sería, nada, exaltar la mezcla como un proceso donde podamos exaltar nuestra afrodescendencia, ¿verdad? Y utilizarla como puente para comunicarnos y establecer alianzas antirracistas con otras comunidades de afrodescendencia, y también para estirar un poco esa noción de negritud. O sea, la idea de que 80% de la población se declara blanca en el censo precisamente viene porque hemos construido lo blanco como un chicle que se estira y aguanta mezcla, y lo negro como algo bien específico, y la idea sería estirar la noción de negritud, ¿verdad? Estirarla de manera tal que pudiéramos declararnos afrodescendientes y podríamos ser más inclusivos de esa identidad y no restringirla ni enquistarla como ha sido el mecanismo, ¿verdad? Los mecanismos de blanqueamiento que se han estado utilizando repetitivamente a través de los discursos de nacionalismo cultural que tenemos en Puerto Rico. Hay un comentario de Edwin Antonio Fragoso y dice: saludos, por lo que entendí en el libro Narciso descubre su trasero, el negro en la cultura puertorriqueña, del doctor Isabelo Zenón, plantea que se debe decir puertorriqueño negro y no negro puertorriqueño o negra puertorriqueña. ¿Qué opina usted? Sí, o sea que sí, ese libro es súper importante, ¿verdad? Bueno, yo coincido, ¿verdad? Con Isabelo Zenón en que al momento de definir la puertorriqueñidad, ¿verdad? Se ha excluido el elemento negro, que era lo que estaba diciendo, y por eso es que él planteaba, ¿verdad? Que al tú decir negro puertorriqueño, estás poniendo el énfasis en la negritud, y de eso de alguna manera lo construye como si fuera una excepción,
¿verdad? Una excepción de alguien, pues un negro puertorriqueño, ¿verdad? Pero si dices puertorriqueño negro, ¿verdad? Estás adjetivando la puertorriqueñidad. Y ese era un poco como que ¿verdad? El juego de palabras que él utilizaba para traer realmente un argumento que desarrolló en 2 volúmenes, ¿verdad? De libros, donde consistentemente lo que estaba era demostrando esto mismo, ¿verdad? Que la negritud se ha marginado de las nociones canónicas y dominantes de lo que es la puertorriqueñidad, aun cuando se habla de mezcla, siempre es una mezcla que busca blanquear o busca invisibilizar el elemento negro. Tengo aquí otro comentario de Mamado Padín que dice, ¿cree que el elogio del mestizaje es una manera de ningunear la negritud? Bueno, depende, porque como dije, yo no pienso que el mestizaje inherentemente siempre sea un discurso de blanqueamiento o de ningunear la negritud. Depende cómo tú lo uses, ¿verdad? Uno sí podría pensar en un discurso antirracista de mestizaje que enaltezca la afrodescendencia. Eso es lo que queremos realmente, ¿verdad? Y que podamos ver que un currículo, ¿verdad?, que enaltezca la afrodescendencia nos va a hacer buenos para todos los puertorriqueños, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Así que yo no pienso que el mestizaje en sí mismo es realmente cómo lo utilizamos. Lo que pasa es que estamos trabajando con una historia, ¿verdad?, de muchas décadas de utilizar el mestizaje para el blanqueamiento. Pero yo no pienso que inherentemente, ¿verdad?, sea algo que tengamos que echar por la borda y no entonces hablar más de mezcla y no hablar más de mestizaje. Yo creo que es una cuestión de ir politizando, ¿verdad? O sea, como que construyendo otros discursos de mestizaje que sirvan para una agenda antirracista. Hay un comentario, y quiero un poco como que dice, el instituto debería, o sea, el Instituto de Cultura Puertorriqueña debería también ayudar a revisar o cambiar los textos escolares. Quería como aprovechar esa pregunta, o bueno, ese comentario, ¿verdad? Y entonces traerlo, ya que en su presentación ha traído como varios de los libros de historia, pero decían las citas que eran 2002, y si ha habido en efecto un cambio en el contenido de lo que se le está enseñando, especialmente a los niños, y además entonces en el proceso de formación de las maestras. Y digo maestras porque ya que el perfil es casi todo, ¿verdad?, y mayoritariamente femenino, pues lo digo en femenino. Pero quería saber eso, si ha habido en los últimos años algún cambio, alguna revisión de esos textos hacia los niños y en el proceso formativo a las profesionales entonces que les enseñan. Bueno, que yo sepa, no ha habido ningún esfuerzo en esa dirección, pero sí recientemente, bien recientemente, se comunicó la persona que está a cargo de la sección de estudios sociales, ¿verdad?, para todo el Departamento de Educación. Y ella estaba interesada en comenzar unos adiestramientos para maestras y maestros en torno al tema de racismo y en torno a cómo ir montando un currículo, ¿verdad?, alternativo. Así que hay una intención, hay un interés de parte del departamento de esta persona, ¿verdad?, dentro de la institución. No ha formado parte de una política pública. Yo pienso, ¿verdad?, que al fin y al cabo lo que tenemos es que tener políticas, ¿verdad?, claramente establecidas, porque si dependemos de la buena fe de un u otro funcionario que vienen y van, ¿verdad?, no vamos a tener entonces cambios que duren. Pero al menos, ¿verdad?, hemos visto eso, y yo creo que eso en parte ha estado motivado, ¿verdad?, porque ya ha habido muchísimas maestras, ¿verdad?, que han, por ejemplo, comprado el libro de Arrancando Mitos, comprado
otros cuentos, ¿verdad? Tenemos la autora Yolanda Arroyo Pizarro, otros cuentos de Mayra Santofebre, o sea, ya hay toda una literatura que está ahí disponible y hay maestras, ¿verdad? Que con su compromiso pues han ido más allá, ¿verdad? Y yo creo que hay mucho interés de la base. Lo que pasa es que ¿verdad? Desde la institución, desde arriba, yo no he visto, excepto este interés, ¿verdad? Que todavía no se ha concretado, no he visto una acción certera en esa dirección. Tenemos que ir terminando, pero quiero aprovechar y leer algunos comentarios. Errol Montes nos dice, porque al final todos los humanos somos mestizos si usáramos esa categoría de forma consecuente. El problema es un asunto de poder y de privilegios. Y otro participante, ¿verdad? Nos dice, disculpa, se me fue acá. Un ejemplo de un concepto que enaltece la afrodescendencia es el de transculturalización de Fernando Ortiz. Finalmente, otra persona nos escribe, en la misma UPR no hay cursos requisitos de cursos de historia de África, mientras que tenemos que tomar 4 semestres de cultura occidental. Definitivamente. Esos son un poco como los comentarios que teníamos, ¿verdad? De los participantes. Quería aprovechar y leerlos. El tiempo se nos ha acabado, ha sido increíble. Le agradezco muchísimo, doctora Godró, por este coloquio. Aprovecho también, ¿verdad?, para invitar a todos los participantes que nos ven a través de Zoom, así como de Facebook, al próximo coloquio que se llevará a cabo el próximo martes 21 de julio sobre la artesanía puertorriqueña, dónde estamos y hacia dónde vamos. En el mismo nos acompañarán Eva Pérez, Olga Costa y Rafael Torres. En el área del chat pueden encontrar el enlace para apuntarse. Y bueno, sobre todo, gracias. Sepan que este coloquio está grabado, así que lo pueden revisitar en la plataforma de YouTube y de ahí pues poder seguir. Yo creo que a veces es tanta información y seguir, ¿verdad? Poder seguir discutiéndolo. Y doctora Godró, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Que tengan muy buenas noches y hasta la semana entrante. Perfecto, buenas noches y gracias. Seguimos.